Em, Comencemos esta inmersión profunda con una historia que, bueno, aunque parece el guión de una película de época, es absolutamente real. Imaginemos el mundo del jazz hace unas décadas. Ujú. Los clubes nocturnos, el humo denso, ese sonido vibrante de los saxofones y un ambiente que, por definición, era ferozmente competitivo y, sobre todo, dominado por figuras masculinas. Totalmente dominado por hombres, ¿sí? Pues en ese mundo irrumpe Billy Tipton, un artista de jazz que deslumbró a críticos y al público con su innegable talento. Billy vivió, actuó y triunfó durante 30 años como hombre. Pensemos en lo que eso significa. 30 años. Toda una vida. Exacto. Construyó una carrera sólida, forjó una identidad pública y privada, formó una familia y vivió una vida entera bajo esa apariencia. Pero, tras su repentina muerte, cuando el personal médico de emergencias llegó para intentar reanimarle, descubrieron un secreto que Billy había guardado con un celo inimaginable durante toda su vida adulta. Y tanto. Biológicamente, Billy era una mujer. Es una de esas historias biográficas que te dejan, bueno, sin palabras. Y lo que nos revela esa vida de 30 años en la sombra no es simplemente una anécdota curiosa sobre el mundo del espectáculo. Ya, es mucho más. Es en realidad un reflejo monumental de cómo funciona la arquitectura de nuestra sociedad. La vida de Billy Tipton nos subraya una realidad innegable e histórica, y es que el mundo ha tratado a los hombres y a las mujeres de maneras radicalmente diferentes. Claro. Esa inmensa presión social, económica y cultural, pues a menudo ha empujado a las personas a esconder sus verdaderas identidades, a negar partes fundamentales de su propio ser o a adoptar roles extremos. Todo ello simplemente para sobrevivir o para alcanzar la realización profesional en lo que históricamente se ha percibido como un mundo de hombres. Es fascinante pensar en la inmensa presión que obligó a Billy a vivir en ese estado de alerta constante. Y eso nos lleva a preguntarnos de dónde nacen exactamente esas expectativas tan rígidas sobre lo que debe ser un hombre o una mujer. Ajá. Precisamente hoy vamos a examinar un documento que sentó, y para muchos sigue sentando, las bases morales y dogmáticas de muchas de estas dinámicas. Tenemos sobre la mesa un texto titulado ¿Qué espera Dios de una mujer?, escrito por Martin R. Dehaan. Se trata de un documento que plantea una visión puramente teológica e intensamente cristiana sobre la feminidad, los roles de género y lo que el autor considera el propósito divino original. Nuestra misión, en este análisis a fondo, es diseccionar cómo este marco de pensamiento aborda esa diferencia de trato entre hombres y mujeres que mencionábamos, y, bueno, qué soluciones propone desde su particular óptica religiosa. A ver, hay que hacer un pequeño apunte antes de seguir algo que es vital para quien nos escucha hoy. Vamos a adentrarnos en textos con una carga teológica y dogmática muy, muy fuerte. Sí, no es lectura ligera, desde luego. Exacto. Son fuentes que abordan temas políticos y sociales sumamente sensibles sobre el género, el matrimonio y la fe cristiana. Nuestra intención en esta sesión no es, bajo ningún concepto, respaldar, defender ni tampoco criticar estas creencias. Claro, hay que dejarlo clarísimo. Tal y como están plasmados en el texto original de Dehaan. El objetivo es que nuestra audiencia pueda comprender la estructura interna y la lógica de este pensamiento teológico concreto, observándolo desde fuera, para entender cómo funciona este engranaje de creencias. Vale, vamos a desgranar todo esto. Empecemos por el punto de partida del autor, porque no escribe desde un vacío histórico, sino que sitúa su argumento en el contexto de la mujer moderna. El documento no ignora los avances sociales que se han logrado. Fíjate. De hecho, reconoce de manera explícita hitos fundamentales, como la Ley de Derechos Civiles de 1964 en Estados Unidos, que fue la gran palanca legal para impulsar la igualdad salarial en los lugares de trabajo. El texto admite sin rodeos que, ante igual capacitación y experiencia, debe haber igual paga. O sea, que no discute la igualdad material en absoluto. No, no la discute, pero argumenta que la mujer moderna y el ser humano en general necesita algo mucho más profundo que simplemente el mismo sueldo por el mismo trabajo. Afirma que la sociedad padece lo que él define como una dislocación arraigada profundamente en el alma. Madre mía, dislocación en el alma. Y esa expresión es clave para entender todo el documento. Según el argumento de Dehaan, esta dislocación es el resultado directo de habernos alejado del plan original del creador.
Lo que resulta muy ilustrativo es cómo el texto describe los síntomas de esta pérdida de rumbo. Sí, hace unas descripciones bastante gráficas. Enumera una serie de distorsiones de género, unas caricaturas extremas en las que, advierte, caen ambos sexos al perder de vista su propósito original. Por el lado masculino, el documento señala arquetipos que hoy llamaríamos claramente tóxicos, Totalmente. exclusivamente a su capacidad de generar ingresos y ejercer la fuerza. Y por el lado femenino, las caricaturas que enumera son igualmente descriptivas de una frustración vital profunda. Menciona a la chica dura, o mujer de hierro, que ha tenido que insensibilizarse para competir. A la supermujer que intenta abarcar la carrera, la casa y la familia, hasta llegar al agotamiento absoluto. Ajá, el famoso burnout. Justo. También habla de la esclava de la moda, incluso utiliza términos muy directos como la cazafortunas o la sirvienta. El autor expone que ambos sexos sufren constantemente los errores del otro, pero sugiere que las mujeres a menudo sienten de manera mucho más aguda los síntomas del aburrimiento, la soledad o el abuso dentro de estas dinámicas fallidas, y ven con dolor cómo ese daño psicológico se transfiere a la siguiente generación, a sus hijos. Claro. Y para poner fin a este ciclo de caricaturas y agotamiento, el documento plantea que existe un plan divino restaurador. El primer gran pillar de ese plan es lo que el autor denomina la distinción femenina. La premisa parte de una base dogmática rotunda, y es que la feminidad fue una idea de Dios. El texto rechaza de plano la idea de que los géneros sean un simple accidente biológico o un constructo puramente social, moldeado por los siglos. Fíjate que para ilustrar este punto, el autor utiliza un recurso retórico bastante curioso, casi humorístico te diría. Sí, la parte de la reproducción asexual. Esa misma. Argumenta que si el creador hubiera querido evitar todo el problema y la complejidad de la sexualidad humana, podría haber optado por la reproducción asexual. Y plantea unos escenarios visualmente absurdos para que el lector capte la idea. Dice que Dios podría haber, no sé, cortado trozos de las uñas de Adán para plantarlos en la tierra fértil. ¡Qué imagen más peculiar! O que podríamos haber cosechado pequeños Adanes en una enredadera, como si estuviéramos recogiendo pepinos o calabazas en un huerto. ¡Madre mía! Es una imagen extravagante, claro, pero la usa para enfatizar que Dios no lo hizo así. Eligió deliberada y conscientemente crear dos sexos distintos para que el hombre no estuviera aislado, sino que tuviera una ayuda idónea, alguien intrínsecamente diferente que lo complementara en todos los niveles. Y esa diferencia deliberada no se apoya únicamente en versículos teológicos. El documento hace un puente interesante con observaciones sociológicas contemporáneas a su época. Cita, por ejemplo, el libro His Needs, Her Needs del psicólogo Willard Harley para exponer que, a nivel general, hombres y mujeres suelen tener prioridades y necesidades relacionales distintas. Recuerdo esa parte. Según este apunte que recoge Dehaene, los hombres tienden a priorizar aspectos como la satisfacción sexual y la compañía recreativa en una pareja, mientras que las mujeres suelen poner en primer lugar el afecto, la conversación profunda y la honestidad. A ver, el propio texto reconoce que estas categorías no son cajas herméticas y que a veces se solapan dependiendo de la persona, pero mantiene una postura dogmática inamovible. La Biblia prohíbe difuminar estas líneas divisorias entre los géneros. La distinción debe mantenerse. Claro, y lleva esa separación incluso al ámbito puramente visual y estético. Para ello cita el antiguo libro del Deuteronomio que advierte en contra de vestirse indistintamente, dictando que una mujer no debe usar ropa de hombre ni el hombre ropa de mujer. Ya, el tema de la ropa siempre trae debate. Pero aquí el autor hace un matiz cultural que me parece importante para entender su lógica. Aclara que no podemos hacer una lectura literal y occidentalizada de esto, porque en las culturas orientales antiguas de los tiempos bíblicos, tanto hombres como mujeres usaban túnicas. Lógico. Por lo tanto, argumenta que esto no significa que una mujer cristiana de hoy en día esté pecando por usar pantalones, o que un hombre escocés no pueda usar su tradicional kilt. De lo que se trata, según la interpretación del texto, es de mantener una esencia visual que sea distintiva, de no vestirse con el propósito explícito y consciente de imitar o parecerse al otro sexo. Exacto. Se trata de preservar esa distinción femenina como un reflejo del diseño divino original. Sin embargo, esto nos lleva directamente al segundo pilar del texto, y aquí entramos en el que es probablemente el concepto más espinoso, complejo y el que genera mayor fricción en cualquier cultura moderna que valore la igualdad horizontal. Hablamos del concepto de la sumisión conyugal.
Es una palabra que lógicamente hace saltar todas las alarmas en el momento en que se pronuncia. En la mente de la mayoría implica automáticamente una pérdida de libertad, una anulación de la voluntad propia, una posición de innegable inferioridad. El autor es muy consciente de esa reacción de rechazo casi instintivo, y para abordar por qué la sumisión asusta tanto, recurre a una metáfora cotidiana que resulta muy reveladora. Compara el matrimonio y la sumisión con ir en el asiento trasero de un coche o de un taxi. ¿Buena metáfora? Sí, si uno va de pasajero confiando su destino al conductor y de repente percibe que este va demasiado rápido, que es negligente, que se salta un semáforo en ámbar o que es simplemente un irresponsable al volante, el pasajero automáticamente siente miedo. Y tras el miedo llega la ira y el resentimiento. Totalmente. Siente una ansiedad profunda porque ha perdido el control sobre su propia seguridad, dejándola en manos de alguien que no demuestra ser apto. El texto valida ese temor por completo. Reconoce que someterse al liderazgo de un ser humano imperfecto, lleno de fallos, puede ser una experiencia profundamente frustrante y aterradora para cualquier mujer. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque ante ese miedo válido que describe, el texto no propone como solución una sumisión ciega o incondicional. Introduce un concepto que él llama sumisión selectiva. Argumenta que la sumisión de una mujer, desde esta perspectiva cristiana, nunca debe ser pasiva, ni reflexiva, ni servil. Al contrario, debe ser un acto consciente y activo. Activo, eso es fundamental aquí. Para ilustrar cómo funciona esto en la práctica, contrasta dos ejemplos bíblicos que son como el día y la noche. Por un lado nos presenta la historia de Safira. Ella tomó la decisión de seguir ciegamente a su esposo Ananías en una trama de mentiras para defraudar y engañar a la iglesia primitiva. ¿Cuál fue el resultado, según el relato de los Hechos? Que Dios los fulminó a ambos por su necedad. La lección del autor aquí es clara. Safira hizo mal al someterse a ese plan. Su deber moral era haberse negado. Y en el extremo diametralmente opuesto nos encontramos con el ejemplo de Abigail. El texto se detiene en ella para describirla como una mujer no solo piadosa, sino tremendamente inteligente y estratega. Abigail estaba casada con Nabal, a quien las escrituras definen como un hombre áspero y de malas obras. Una joya de marido. Ya te digo. Cuando Nabal, en un arrebato de soberbia, comete la tremenda imprudencia política de insultar y desafiar al futuro rey David, pone a toda su casa y a su familia en un peligro de muerte inminente. ¿Qué hace Abigail? Desobedece activamente a su marido, actúa a sus espaldas, prepara provisiones, cabalga al encuentro de David, negocia con él y logra salvar a su familia de una masacre segura. Impresionante. Lo fascinante de cómo De Geán interpreta esto es que la desobediencia de Abigail hacia su marido no solo se justifica, sino que se celebra como una muestra suprema de carácter, sabiduría y piedad dogmática. Por lo tanto, a través de estos ejemplos, el autor establece unos límites prácticos muy estrictos para esta doctrina. La mujer está eximida de obedecer a su marido si éste le exige algo que entra en conflicto directo con la voluntad divina o la moral cristiana. Y el documento aterriza esto con ejemplos sorprendentemente modernos. Sí, lo de los impuestos. Exactamente. Si un marido le pide a su esposa que firme una declaración de la renta falsificada para evadir impuestos, que acepte dinámicas como el intercambio de parejas o que tolere el uso de pornografía en el hogar, ella tiene la total libertad. Y de hecho, la obligación espiritual ineludible de plantarse y negarse rotundamente a obedecer. Claro, porque dentro de la arquitectura de este marco teológico, la sumisión no se basa en absoluto en la creencia de que el hombre sea infalible o superior en juicio. La sumisión se presenta estrictamente como una prueba de fe en Dios. La mujer se somete a la estructura organizativa de la familia porque confía en que ese es el orden que el Creador ha establecido, no porque crea que el marido al volante del taxi no vaya a cometer errores. Es un matiz fundamental para entender cómo se sostiene lógicamente este dogma desde dentro, separando la obediencia a un principio de la sumisión a un individuo falible. Pero a ver, al leer esto surge una duda lógica enorme que no podemos pasar por alto. ¿Cómo reconcilia exactamente este texto la idea de que la mujer debe someterse a la autoridad del marido, aunque sea de forma selectiva, con la idea que también defiende de que hombres y mujeres son absolutamente iguales ante los ojos de Dios? Parece una paradoja insalvable.
Ese es precisamente el tercer gran bloque de argumentación del documento, la tensión entre la igualdad espiritual y la diferencia de roles. El argumento central que utiliza Dehaene para resolver esta aparente paradoja es afirmar que las diferencias de función dentro de un sistema no implican diferencias de esencia, ni de honor, ni de valía personal. Para sostener un concepto tan abstracto, el texto recurre a la máxima autoridad dentro de su fe, el ejemplo del propio Jesucristo. Según la teología trinitaria que explica el documento, Jesús se sometió voluntariamente a la autoridad de Dios Padre en el cielo, y durante su vida terrenal se sometió a las leyes de su época y a la autoridad de sus padres humanos. Sí. Sin embargo, argumenta el texto, ese papel temporal de subordinación y obediencia no mermó en absoluto su honor divino, ni lo hizo inferior en su naturaleza o esencia respecto al Padre. De la misma manera teológica, concluyen que el rol de apoyo o sumisión que se le asigna a la mujer no la convierte en un ser humano de segunda categoría ni inferior al hombre. Para rematar este punto sobre la misma esencia, el autor vuelve a utilizar una imagen poética muy gráfica basada en el relato del Génesis. Plantea que si Dios hubiera querido enfatizar la diversidad radical por encima de la unidad entre los sexos, habría hecho a Adán del polvo áspero de la tierra y a Eva la habría formado a partir de, y cito textualmente, un trocito de nube. Un trocito de nube. Sí. De ser así, estaríamos compuestos de elementos fundamentalmente ajenos. Pero al creer a Eva a partir de la costilla del propio Adán, el texto subraya que comparten exactamente la misma matriz biológica y espiritual. Son hueso de sus huesos. Además, para sellar este argumento, cita la Epístola a los Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Este es un texto fundamental para la igualdad cristiana, ya que declara que ante Dios ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, enfatizando que las jerarquías terrenales desaparecen en el ámbito de la salvación y el valor espiritual. Si conectamos esto con el panorama general y lo aplicamos a las situaciones más oscuras del mundo real, llegamos a una de las secciones más contundentes y, me atrevería a decir, más sorprendentes del documento: su postura completamente inflexible frente a la violencia y el abuso doméstico. Y es absolutamente rotundo. Rechaza de plano cualquier interpretación que justifique la pasividad ante la violencia. Ser una mujer cristiana, afirma el autor con vehemencia, no significa bajo ninguna circunstancia tener la vocación o la obligación espiritual de convertirse en un saco de boxeo. Así de claro. Ni de soportar abusos físicos, verbales o sexuales en silencio. Para desmontar la idea del martirio doméstico, vuelve a hacer una analogía con la vida de Jesús. Señala que Cristo no se sometió a la tortura de la cruz por un simple gusto masoquista al sufrimiento o por una actitud pasiva ante el mal, sino por un propósito redentor muy específico. Y recuerda a los lectores que, en muchas otras ocasiones narradas en los Evangelios, Jesús tomó acciones evasivas directas, escondiéndose o huyendo de las multitudes para proteger su integridad cuando era lo sabio frente a quienes querían apedrearlo. La contundencia de esta sección se ve coronada por una analogía que el autor lanza casi como un dardo envenenado hacia la hipocresía de muchas congregaciones religiosas contemporáneas. Plantea un escenario muy gráfico. Imaginemos que en una iglesia local, un diácono o un líder se enfada muchísimo porque otro hermano de la congregación lo ha estafado en un negocio de compraventa. O imaginemos que se descubre que alguien está robando dinero en efectivo de la ofrenda dominical. En esos casos, señala el autor, la junta directiva de la Iglesia entraría en cólera y tomaría acciones drásticas, legales y disciplinarias de inmediato. Sin dudarlo. Sin embargo, subraya que una mujer maltratada dentro de su propio hogar necesita y merece muchísima más protección e intervención de la Iglesia que ese diácono estafado o que la caja de los diezmos. Es una sacudida brutal a las prioridades institucionales, exigiendo que la integridad física de las mujeres se ponga por encima del escándalo público. Y van más allá, planteando un dilema profundamente emocional, dirigido directamente a los padres de familia que leen el texto. Les pide que hagan el ejercicio de imaginar a su propia hija, a la que han criado con amor, sufriendo a manos de un esposo abusador a puerta cerrada. Ningún padre cristiano en su sano juicio, argumenta el autor, querría que el consejo pastoral de su iglesia para su hija aterrorizada fuera que debe agachar la cabeza y ser más sumisa con su agresor. ¿Absolutamente a nadie se le ocurriría? De la realidad del abuso, Dehaene exige que la comunidad creyente deje a un lado los consejos vacíos y proporcione soluciones tangibles: refugio seguro e inmediato, ayuda económica para subsistir, consejería profesional
y apoyo logístico para que esa mujer salga de ese entorno letal. Condena de manera explícita y sin paliativos el uso de la doctrina de la sumisión como un escudo teológico para tolerar un trato inhumano. Esta firme postura frente al abuso nos demuestra que, dentro del complejo entramado de esta teología, no se espera de la mujer una actitud de debilidad o fragilidad perpetua. Al contrario, se asume que requerirá una tremenda fortaleza de carácter para navegar las exigencias de su fe. Y ese es el último gran bloque temático que aborda el documento. La fuerza interior como requisito indispensable, no como una opción. Para ilustrar de qué tipo de fortaleza estamos hablando, el texto hace un repaso histórico por varias figuras bíblicas femeninas que rompen en 1000 pedazos el estereotipo de la mujer frágil o decorativa. Habla, por ejemplo, de las hijas de Zelofejad, un relato fascinante del Antiguo Testamento. Unas mujeres jóvenes tuvieron la audacia política de plantarse ante Moisés para exigir y lograr que se cambiaran las leyes nacionales de herencia de Israel, porque las normativas vigentes las dejaban en la miseria al no tener hermanos varones. Sí, sentaron jurisprudencia, básicamente. Exacto. Menciona a Débora, que no solo actuaba como profetisa, sino que era jueza suprema y lideró estratégicamente a los ejércitos de su pueblo hacia la victoria. Y por supuesto, dedica un espacio a la celebérrima mujer descrita en el capítulo 31 del libro de Proverbios. Lo interesante es que no la describe únicamente como el ama de casa ideal, sino que resalta su faceta de brillante mujer de negocios, alguien que evalúa terrenos, compra campos, supervisa manufacturas textiles, administra con disciplina y ejerce un liderazgo indiscutible en la economía de su comunidad. Es un currículum impresionante. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si ponemos todas las piezas del puzzle juntas, mantener una distinción visual y de comportamiento férrea respecto al hombre. Ejercer una sumisión selectiva que requiere una sabiduría inmensa para saber cuándo obedecer y cuándo rebelarse. Mantener la conciencia de igualdad espiritual total. Mostrar una fortaleza de carácter inquebrantable frente a la adversidad y plantar cara al abuso, además de liderar e innovar cuando las circunstancias lo exigen. Surge la gran duda. ¿Acaso no espera Dios demasiado de una mujer bajo este modelo? ¿No son a efectos prácticos unas expectativas vitales totalmente inalcanzables que abocan al agotamiento? Esa es, sin duda, la pregunta del millón al leer este tipo de literatura dogmática. Y lo que resulta llamativo es que el propio Martín de Roedeján lo reconoce abiertamente. Frente a la queja legítima de tantas mujeres que al leer textos como el de Proverbios 31 confiesan sentirse crónicamente exhaustas, abrumadas o inadecuadas ante este modelo de supermujer espiritual, la respuesta teológica que ofrece el documento es un sí rotundo. ¿Un sí? Sí. Dios exige normas sobrehumanas, exige un nivel de perfección, de equilibrio y de abnegación que nadie, ni hombre ni mujer, puede alcanzar jamás por sí mismo o valiéndose de sus propias fuerzas psicológicas o morales. Es una admisión bastante sorprendente. Reconocer que el estándar que propones está diseñado para no poder cumplirse por medios propios. Desde luego que choca. Pero es que la resolución teológica del documento no busca dejar a la persona sumida en la desesperación del fracaso constante, sino utilizar esa misma imposibilidad para apuntar hacia el concepto de la gracia divina. Bajo esta teología, el sistema funciona porque Dios ofrece el perdón continuo por los fallos y, sobre todo, la fortaleza espiritual a través de la figura de Jesucristo para lograr acercarse a aquello mismo que se exige. El texto cita esa famosa premisa bíblica del apóstol Pablo que asegura que el poder divino se perfecciona en la debilidad. Entiendo. Es decir, dentro de la lógica interna de este texto, llegar a la conclusión de que uno no puede cumplir con esas inmensas expectativas es, en realidad, el primer paso necesario y obligatorio para dejar de intentarlo en solitario y empezar a depender de la fuerza espiritual y sobrenatural que aseguran proporciona el Creador. Bueno, recapitulemos la esencia de la inmersión de hoy. Durante estos minutos hemos explorado a fondo un marco de pensamiento cristiano clásico, dogmático y muy estructurado. Hemos visto cómo este documento de Dehan argumenta desde su visión que la diferenciación de géneros no es un mero constructo social que podamos descartar, sino un diseño divino y fundamental para el florecimiento humano. Hemos analizado las profundidades de su visión sobre la sumisión conyugal, entendiendo que la conciben de forma estrictamente selectiva, basada en la confianza en Dios y no en el hombre. Y que jamás justifica el abuso. Y que jamás, bajo ninguna circunstancia doctrinal, justifica o tolera el maltrato o el abuso físico o psicológico.
Y por último, hemos visto cómo sostienen que la verdadera belleza y la igualdad genuina radican en el carácter espiritual y la esencia compartida, no en la intercambiabilidad de los roles culturales. Todo esto lo hemos diseccionado minuciosamente para ayudar a quien nos escucha a comprender desde dentro cuáles son las bases dogmáticas y la lógica interna que sostiene este enfoque teológico específico. Esto plantea una pregunta fundamental para todos los que observamos con curiosidad intelectual la constante intersección entre la fe histórica y la sociedad contemporánea. Hemos visto hoy cómo un texto religioso profundamente arraigado en dogmas antiguos interpreta y adapta sus propias doctrinas para intentar dar respuestas firmes a crisis que son muy modernas, ya sea poniendo en valor la inteligencia financiera de la mujer en el ámbito de los negocios o condenando categórica e institucionalmente una violencia doméstica que, seamos sinceros, en otras épocas históricas la misma religión pudo haber ignorado o minimizado. Claro. La gran pregunta que queda flotando en el aire es la siguiente. ¿Cómo seguirán evolucionando, tensándose y reinterpretándose estas complejas teologías milenarias a medida que la sociedad del próximo siglo redefina por completo las dinámicas de poder horizontal, la estructura del mercado laboral y el propio concepto de lo que constituye una familia? Es un proceso de adaptación sociológica y espiritual que lleva miles de años en marcha y que, sin la menor duda, continuará transformándose y generando fricciones ante nuestros propios ojos. Una idea profunda para que nuestra audiencia le dé un par de vueltas por su cuenta. Para quien nos acompaña hoy, ha sido un verdadero placer compartir esta inmersión profunda. Agradecemos el tiempo dedicado a explorar con nosotros la arquitectura de este documento tan complejo y prometemos volver muy pronto con nuevas fuentes fascinantes para seguir analizando el mundo que nos rodea. Hasta la próxima.